Siempre creí que el primer puñal me lo clavarían en inglés. Pero no, Renata lo hizo en alemán. Estábamos en la mesa del comedor, la misma que compré antes de que naciera mi hijo Pedro. Ella había citado a un tal Hans, decía que era contratista, que venía a ver lo de la planta baja para remodelar. Yo ya olía algo raro. La forma en que Renata no dejaba de mirar la puerta como si esperara a otro. Llegó, alto tieso, con un acento espeso como el viento norte que azota el altiplano. Renata le sirvió café, como si fuera la dueña de la casa, y yo la visita. Yo me quedé callada, queriendo escuchar de qué iba todo esto. Al principio hablaron en inglés todo muy casual, muy calculado. Renata mencionaba planes de transición y optimizar la propiedad. Yo me eché para atrás en la silla y los dejé hablar. De pronto, Hans cambió al alemán. Renata le contestó al vuelo sin mirarme siquiera. Su voz se volvió suave como miel y afilada como navaja. De todos modos ya no tarda en irse, dijo. Ojalá se muera pronto. Ojalá se muera pronto. No me moví, ni parpadeé. El aire se me quedó atorado entre las costillas. Hans preguntó algo sobre plazos. Renata hizo un gesto con la mano. Ya casi tiene 70. No va a durar mucho. En cuanto se vaya, la ponemos en venta. Mi departamento, mi casa, mi nombre en cada papel. Planeaban el traspaso como si yo ya estuviera criando malvas. Como si mi silencio fuera rendición. Sonreí por encima de la taza y asentí como si no entendiera nada. Pero mi sangre gritaba otra cosa. Renata cortó la reunión rápido. Dijo que Hans volvería después. Cuando se levantaron, agarré una servilleta y escribí una sola palabra con letra cursiva perfecta Verstanden. Entendido. La dejé sobre la mesa cuando se fueron, y en cuanto escuché la puerta principal cerrarse, fui directo al archivero, abrí con llave y saqué la carpeta que no había tocado desde que Pedro se mudó, porque ahora sí sabía exactamente por dónde empezar. Pedro perdió el trabajo justo antes de las posadas. Renata estaba embarazada y todo se sentía como cristal, a punto de romperse su orgullo, sus ahorros, su paciencia. Yo les ofrecí la planta baja, sin pensarlo 2 veces. Solo mientras se acomodan, les dije, 6 meses, tal vez 1 año. De eso ya van 3. Al principio eran pura gratitud. Pedro cambió el foco del porche. Renata horneaba muffins que nunca se comía. Se oían sus risas a través del piso. Era bonito al principio. Nunca pagaron renta. Decían que estaban juntando para su casa, que las cosas andaban apretadas. Yo no insistí. Fui madre soltera mucho tiempo. Sé lo que es andar con el Jesús en la boca. Pero Renata cambió, poco a poco y luego de golpe. Empezó a tratar la casa como si ya llevara su apellido. Cambió las cortinas, movió el buzón. Declaró el patio sin mascotas cuando traje un gatito rescatado. Alegó alergia, aunque nunca la vi estornudar. Solo trato de mantener todo limpio, decía como si yo fuera la extraña. Pedro se hacía pato, siempre ocupado, siempre en otro lado cuando las líneas se corrían. Intenté poner límites suavecito sin sonar a suegra amargada. Preguntaba antes de entrar al cuarto de lavado. Les dejaba guisados en la puerta. Nunca les recordé que mi nombre estaba en cada recibo. Aún así, Renata ponía los ojos en blanco cuando estacionaba en su lugar. Suspiraba cuando usaba la cocina de arriba. Me trataba como un fantasma que no podía correr a patadas. Una noche encontré un post-it en el refri, letra de Renata, favor de tocar, antes de entrar a las áreas comunes. El respeto es de 2 lados. Nadie había tocado mi puerta en meses. Lo despegué y lo guardé en un cajón, junto con los recibos, los servicios que no pagaron, las tarjetas de cumpleaños sin firmar. No estaba juntando polvo, estaba juntando pruebas. Porque a veces, para que no te roben tu casa, primero tienes que demostrar que ahí vives. Empezó con el ruido de la impresora. Casi nunca la uso.
pero esa noche la escuché ronronear cuando pasaba por el pasillo. Pensé que Pedro imprimía su currículum o que Renata sacaba otra de sus planeaciones de comidas interminables. Una hora después, los hojas seguían en la bandeja boca arriba. La de arriba era una escritura de traspaso. Debajo, listados de bienes raíces con círculos rojos y la leyenda pendiente. Y luego lo vi un poder notarial. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi firma. Solo que yo no había firmado nada. Levanté la hoja contra la luz. La firma estaba escaneada, no falsificada, reciclada. De algún cheque de cumpleaños que les di quizá, o de un contrato viejo. No sabía cuál era peor. Puse todo sobre la mesa del comedor y esperé. Pedro entró primero. Sus ojos saltaron a los papeles y luego a mí. ¿Qué es esto?, pregunté tranquila. Se encogió de hombros. Renata solo está viendo opciones. Ya sabes, para el futuro. ¿Para mi futuro?, dije. Se sentó sin mirarme a los ojos. Renata entró como si nada con la laptop bajo el brazo y cero cara de disculpa. «Ay, eso», dijo, «no es nada. Solo prevención. Estoy organizando todo para que sea más fácil para todos». La miré fijo. «Estabas preparando vender mi departamento. Pensamos que era lo mejor hacer la transición antes de que se complicara. No queríamos molestarte». Sonrió como si yo estuviera exagerando por el menú de la cena, como si escanear mi firma fuera simple orden. Junté los papeles en un solo montón. No discutí, no alcé la voz. Solo subí, cerré con llave y saqué mi caja metálica vieja. Ahí estaban todos los originales escritos de mi puño y letra. Escritura, título, recibos del predial. El robo todavía no había pasado, pero ya iba a la mitad. Así que abrí una carpeta nueva, la puse hasta adelante y escribí la fecha en un post-it. Luego encendí mi vieja grabadorcita de casetes, porque la siguiente parte iba a ser con sus voces, no con la mía. Todos daban por hecho que yo solo hablaba francés y español. Era cierto 30 años, enseñándolos primero en el centro comunitario, después en la universidad. Mis alumnos me conocían como la profe alegre de las mascadas y las opiniones fuertes sobre acentos. Lo que nadie sabía, y a Pedro nunca le interesó preguntar, era que mi tesis doctoral había sido en lingüística comparada. El alemán había sido mi vicio secreto. No el arrullo romántico de los cafés parisinos, ni el ritmo andaluz, sino la fuerza limpia y exacta de la lógica alemana. Lo estudié años, pero casi nunca lo hablaba en voz alta. Después de que mi esposo se fue, no había con quién practicar, y Renata siempre se quejaba de que sonaba agresivo. Por eso hablaba alemán delante de mí sin cuidado, con Hans, con media sonrisa. «No va a vivir eternamente», decía. Cuando ya esté a mi nombre, seguía doblando el contrato por la mitad. La volteamos. Ganancia fácil. ¿Voltear qué? Mi casa. Yo estaba parada en la puerta de la cocina, sin que me vieran mientras hablaban de detalles. No era mi intención espiar, pero solo bajaban la voz cuando hablaban inglés, como si ese fuera el límite de lo que yo entendía. Cuando Hans preguntó por los papeles legales, ella respondió: «Ya está hecho. No es de detalles. Ni se va a dar cuenta». No dije nada. Solo rellené mi té y me salí. Arriba me senté en el escritorio y escribí todo lo que recordaba. Cada frase, cada nombre, cada número. No traduje el alemán. Lo dejé tal cual, como quien guarda la huella digital de un delito. Esa noche repetí la conversación en mi cabeza no para aclararla, sino para dejar que la verdad se asentara. Renata no era descuidada, era segura de sí misma. Y eso era mucho más peligroso, porque la avaricia es una cosa, pero la avaricia, que se cree a salvo, esa es la que hace que subestimen a la mujer que lleva meses escuchando todo. No grité, no exigí. Hice lo que 30 años de publicar artículos académicos me enseñaron documentar. Compré una carpeta manila nuevecita y le puse en letra chiquita y perfecta Renata y Pedro.
vivienda. Parecía inofensiva como de consultorio dental, pero cada día se hacía más pesada. Imprimí copias de todo lo que encontraba: el traspaso escaneado, la firma reciclada, el borrador del anuncio, con mi dirección ya como disponible. Tomé fotos del sobre que Pedro intentó esconder, el que iba dirigido a un abogado inmobiliario, con su nombre en el remitente. Y luego estaba la grabación. No fue planeado. Renata dejó su celular boca abajo en la barra. Vibró 2 veces y empezó a reproducir un memo de voz, lo bastante fuerte para que yo lo oyera mientras enjuagaba mi taza. Si se pone difícil, decía su voz, nomás decimos que ya está ida de la cabeza. Nadie le hace caso a las señoras grandes. Ya casi tiene 70. Le estamos haciendo un favor. No respiré. Bajé el volumen para que Pedro no oyera desde la otra habitación. Cuando terminó, me quedé ahí, parada agarrando el borde del fregadero con las manos mojadas. Después, saqué mi celular, abrí la grabadora de pantalla y lo reproduje otra vez. Y una tercera por si acaso. Guardar. Más tarde metí el archivo en una USB, la etiqueté y la guardé en la carpeta detrás de las fotos. Le puse un post-it: cita textual, intención de desacreditar. Todavía no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar, pero ya tenía con qué empezar. No era un caso todavía, no era una acusación, solo una carpeta calladita llena de hechos. Y la siguiente vez que Renata me sonrió como si yo fuera un jarrón viejo que estorbaba, le devolví la sonrisa, porque yo no le estorbaba. Estaba justo en su punto ciego. Renata agendó la visita sin avisarme. Dijo que era revisión de plomería, pero las flores frescas en la mesa y el aromatizante de limón contaban otra historia. Decidí no enfrentarla. Solo preparé té, me senté en la esquina de la sala y esperé. El señor llegó puntual a las 3. Zapatos caros, carpeta plastificada, sonrisa ensayada. Se presentó como agente del comprador, pero no dijo de quién ni qué se vendía. Renata flotaba a su lado como si fuera corredora de propiedades. Este es el piso original, decía, señalando como si lo hubiera elegido ella. La luz del comedor es de los años 40. Encantador, ¿verdad? Yo revolvía mi té. Ella no había vivido ni una sola de las décadas que mencionaba. El hombre se volvió hacia ella y preguntó en alemán. Y la propietaria actual, Renata, sonrió. Mi suegra, respondió sin titubear. Estamos haciendo el traspaso. Ella ya aceptó. Es más fácil para su memoria. Mi cucharita golpeó el borde de la taza, una sola vez. A propósito, ninguno de los dos se dio cuenta. El hombre me miró de reojo. ¿Todavía vive aquí? No sigue mucho los papeles, dijo Renata. Mejor yo me encargo. Ella lo agradece. Tomé un sorbo de té. Se fueron al pasillo, mientras sus voces se alejaban. Me levanté y fui al recibidor, donde tenían los documentos sobre la mesita. Tomé fotos, una tras otra. En el comedor, Renata señalaba las vigas del techo y susurraba algo sobre posesión inmediata. Volví a sentarme antes de que regresaran. El hombre me saludó cortés, como si yo fuera una vecina ancianita a la que Renata le hacía el favor. Cuando se fueron, Renata ni siquiera se despidió. Me quedé mirando la puerta cerrada mucho rato, no de shock, de reconocimiento. Me estaban borrando en tiempo real, palabra por palabra, formato por formato. Y no estaba enojada, estaba lista. No había hablado con Inés en más de 10 años. Nos conocimos hace décadas en un curso nocturno, yo dando gramática comparada a ella, recién egresada de Derecho Filosa y con hambre. Perdimos contacto después de su segunda mudanza y mi jubilación anticipada, pero sus tarjetas navideñas seguían llegando, hasta que dejaron de llegar. Todavía tenía su número en una libreta vieja que casi tiré la primavera pasada. Sonó 3 veces. Inés Stein. ¿Habla Magdalens? Silencio, luego calor. Magda, Virgen Santa, ¿cuánto tiempo tragué saliva? Necesito ayuda.
Su voz cambió al instante. Dime. Me quieren quitar la casa debajo de las narices, sin rodeos, sin incredulidad. Solo, ¿tienes pruebas? Sí, dije. Guardé todo. En menos de una hora le mandé la carpeta, contratos escaneados, fotos transcripción del memo de voz de Renata y una lista de fechas con lo que hicieron cada día. Al final agregué una línea: yo no he firmado nada y no estoy loca. Esa misma tarde me llamó. Cometieron por lo menos 3 fraudes inmobiliarios, dijo. Falsificación de firma, suplantación, intento no autorizado de traspaso de propiedad privada. ¿Los podemos parar? Pero hay que movernos rápido. Escuché apuntando todo como si fuera examen final. Me dijo que más juntar recibos de luz, la escritura original, el predial, desde el año en que Pedro se mudó. Cada papel con mi nombre, mi firma y mi dirección. Y luego lo dijo sin drama. Vamos a asegurarnos de que no lleguen al cuarto. Cuando colgué el silencio de la casa, se sintió distinto. No vacío, despierto. Arriba Renata tenía puesto un podcast que se colaba por el piso. Algo de marca personal. Lo dejé sonar. Me hice té. Saqué la segunda carpeta. La que no había abierto en años. La del testamento de mi esposo, donde me dejó como única dueña de todo lo que construimos. Y empecé a redactar una carta. Renata llegó en tacones y perfume, el cabello recogido bajo como si fuera a sesión de fotos. Saludó al supuesto comprador de la semana pasada con apretón de mano seguro y una carpeta engrapada. Gracias por la flexibilidad, dijo. Solo estamos cerrando firmas. No vio a Inés al principio. Inés estaba sentada al fondo de la mesa, con su portafolio al lado y una libreta legal abierta. Frente a ella, un funcionario del registro público de la propiedad, con su gafete bien visible. Yo estaba junto a la ventana, con mi propia carpeta en las piernas. Renata arrancó con su discurso. Esta propiedad ha estado en la familia muchos años, dijo, pero ya es momento de hacer la transición. Mi suegra ya no lleva activamente sus asuntos y acordamos que yo me quede con la titularidad por simplicidad. El comprador asentía educado. ¿Y ella está de acuerdo?, preguntó el funcionario señalándome. Renata sonrió sin voltear. Sí, todo está platicado. Llevamos rato con el acuerdo familiar. Esperé a que su última palabra cayera. Puse mi carpeta sobre la mesa y la deslicé despacio, hoja por hoja. Escritura original. Título: La falsificación escaneada. Copia notariada del testamento de mi esposo y la transcripción del memo de voz de Renata. Renata parpadeó. Su sonrisa se quebró. Señora Lenz, dijo el comprador, ahora mirándome a mí. Inés se inclinó hacia adelante. Contamos con evidencia documentada de intento de traspaso no autorizado, firma falsificada, suplantación de identidad, grabaciones verbales de intención de engañar tanto al propietario como al registro. La habitación se quedó en silencio. Soy la única propietaria legal de esta vivienda, dije. Nunca se acordó, discutió, ni permitió traspaso alguno. A Renata se le fue el color. Abrió la boca y la cerró. Pedro ni siquiera apareció. El comprador se levantó despacio, me hizo una inclinación de cabeza y dijo: mis disculpas por el malentendido. Se fue sin darle la mano a Renata, y yo me recargué en la silla mientras Inés recogía los documentos y el funcionario empezaba a anotar todo para el reporte estatal. La puerta se cerró detrás del comprador. Ni adiós, ni nada. Renata se quedó helada y luego se volvió hacia mí con los ojos encendidos. Tú planeaste esto, siseó. Yo lo documenté, contesté. Tiró la carpeta al suelo. Los papeles volaron por la alfombra. Inés se agachó tranquila y los recogió sin decir palabra. Pedro llegó 20 minutos después, agitado, como si corriera a desbaratar algo que ya estaba escrito en piedra. Renata le susurró al oído, señalándome como si yo fuera una reja que no podía saltar. Está rompiendo a la familia, dijo Pedro, con la voz tensa. No contesté. Abrí el cajón
y saqué un sobre blanco. El sello notarial brillaba en la esquina. 30 días, dije extendiéndoselo. Pedro lo tomó como si quemara. Renata se lo arrancó y lo leyó moviendo los labios. No puedes hablar en serio. Estoy en mi derecho, dije, como propietaria y única titular de la escritura. Tú dijiste que podíamos quedarnos, balbuceó Pedro. Dijiste que esto era casa. Lo fue, respondí, antes de que intentaran venderla a mis espaldas. Empezaron a hablar los dos al mismo tiempo, excusas, culpas, disculpas, a medias. Renata decía que yo exageraba. Pedro decía que habláramos. Los dos repetían la palabra familia como si con eso se arreglara todo. Pero la familia no falsifica firmas. La familia no miente en 2 idiomas. Los vi deshacerse en mi sala, las voces rebotando en las paredes que alguna vez trataron como suyas. No grité, no lloré. Solo señalé el sobre y dije, tienen hasta el 15. Y me di la vuelta, fui a la cocina, donde mi té ya estaba frío, y me serví uno nuevo con la mano firme. El departamento está en silencio ahora. Ya no hay pasos arriba, ni murmullos de estrategias detrás de puertas cerradas. El silencio es limpio, no vacío, sino tranquilo, como cuando por fin sueltas el aire después de contenerlo mucho tiempo. Me despierto cuando quiero. La mayoría de las mañanas riego las macetas del balcón, las que Renata decía que ocupaban mucho lugar. La enredadera vuelve a trepar sin que nadie la detenga. Horneo cositas pequeñas. Escones pan crujiente, de vez en cuando un pie. Y me los como calientitos sin poner un plato de más. Leo más. Termino páginas enteras sin que me interrumpan. Ya no hay podcasts que se cuelen por el piso. Ni cajones que azoten, ni llamadas sin querer en altavoz. El cuarto de lavado volvió a ser mío. Doblo las toallas como me gusta, apiladitas parejas que hablen de orden. El patio ya recibe gatos otra vez. La semana pasada encontré un atigrado gris rondando el rosal. La carpeta sigue intacta en el estante de arriba de la biblioteca. No la he abierto desde el día que se fueron. Ya no hace falta. Cumplió su misión. Encima puse una foto mía de hace años, los dedos llenos de gis, un salón completo, atrás riéndome de algo que dije. Esa versión de mí sigue existiendo, sigue vigilando, sigue escuchando. Al lado de la foto prendí una notita escrita atrás de una receta. Nunca estuve loca, solo paciente. Hay días que todavía pienso en Pedro, en el niño que me esperaba en la puerta, después de la escuela, con su lonchera en la mano y agitando la mano en cuanto me veía. No sé dónde se quedó ese niño, solo sé quién ocupó su lugar. Nunca cambié las chapas, no pidieron dirección para reenviar el correo. A veces todavía llega correspondencia a su nombre, la devuelvo al cartero.